Hechos capítulo 10, verso 1 en adelante. Dice la Escritura: había en Cesarea, lea conmigo, había en Cesarea un hombre llamado, ¿cómo dice ahí? Un hombre llamado Cornelio. ¿Y quién era este hombre? ¿De qué trabajaba? Era un centurión, es decir, dirigía a 100 soldados. A eso quiere decir, un centurión. 100 soldados, era un hombre del army, diríamos, un militar. Era de la compañía llamada la Italiana, o sea, estamos hablando del Imperio Romano, Italia. Y mira las características de este hombre: piadoso, temeroso de Dios, no solamente él, sino toda su casa. Toda su casa, él reunía a sus hijos y les decía: vamos a cantar, vamos a adorar a Dios. No era judío, pero a sus hijos él les había enseñado eso, el respeto a Dios, el amor a Dios. Toda su casa hacía, sigue diciendo, y que hacía muchas limosnas al pueblo, o sea, ayudaba a las personas y oraba a Dios. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Siempre, no 3 veces, no cada vez que comía, siempre Cornelio. Verso 3: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, o sea, al mediodía más o menos, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de ¿quién? Delante de Dios. Y ahora le da una orden el ángel a Cornelio: envía pues ahora hombres, ¿a dónde? A Jope, con J, Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre, ¿qué dice ahí? Pedro. Cerramos los ojitos. Padre, gracias por esta reunión, por esta vigilia. Ya iniciamos, mi Dios, cantando alabanzas, adorando tu nombre, y ahora queremos estudiar tu palabra. Te invitamos que tú nos acompañes, que tú nos instruyas, que tú nos hables, que en esta tarde aprendamos quién es el tercer Jonás y que podamos poner en práctica lo que tu palabra nos quiere enseñar. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús, amén. El tercer Jonás. Interesante, el verso que acabamos de leer está hablando de Cornelio, un hombre con muchas características bien interesantes. Cornelio, dice, un hombre no era judío, es decir, no había nacido en Jerusalén, posiblemente no estaba circuncidado, no estaba bautizado, podríamos decir en nuestro lenguaje, pero un hombre que tenía muchas características importantes, un hombre que, como dice ahí, un buscador de la verdad, así le llama el espíritu de profecía. Cornelio, un romano, un soldado, un militar, pero que buscaba la verdad, quería conocer a Dios. Y Dios no lo ignoró, Dios no lo dejó sin respuesta. A Cornelio Dios se le reveló, le mandó un ángel y se le reveló. Alrededor de ese mismo momento, al mismo tiempo, si usted mira en el verso 3 leímos que la visión ocurre alrededor de la hora 9, es decir, casi alrededor del mediodía. Al mismo tiempo que se revela con Cornelio, Dios hace algo más. Dios se revela también a Pedro y le da otra visión. Y esa visión, usted la conoce, un lienzo, ahí está en la fotografía. Pedro está en la azotea, es la hora de almuerzo también, tiene hambre y mientras está arriba él está orando, mientras le preparan los alimentos. Y entonces primero Dios habla con Cornelio, pero después Dios habla ¿con quién? Habla con Pedro y le dice: Pedro, van a venir unas personas, te van a buscar. Y el verso 20, mire lo que dice, Hechos 10:20. Levántate pues y desciende. Recuerda, él estaba en la azotea cuando él mira la visión. Desciende y no dudes ir con ellos. Dios le está hablando, como le habló a Cornelio, le habla también a Pedro. No dudes ir con ellos, porque yo los he, ¿qué dice ahí? Yo los he enviado. Así que interesante. ¿Por qué hace esto Dios? Usted recuerda la actitud de Pedro, ¿verdad? Cuando viene el lienzo, hay un montón de animales inmundos, o sea, animales
Ahí están en la fotografía, hay camellos, cebras, serpientes, todo tipo de animales. Y en la visión a Pedro se le dice: Pedro, mata y come. Y él no entendía la visión. Dice: Señor, yo no puedo comer eso, yo no puedo hacerlo. Y por 3 veces se le repite: Pedro, mata y come. Interesante que él estaba, ¿a dónde? En el verso 11:5 dice que él estaba en la ciudad de Jope, en ese lugar. Yo tengo aquí el mapa. Y ahí está, la ciudad de Jope. Esta es Jerusalén, esta es la franja de Gaza, la parte de abajo. Aquí está Jerusalén. Y entre Jope y Cesarea, que es donde está, en Cesarea está el centurión, y donde está Pedro es en Jope. Básicamente hay 38 kilómetros, de acuerdo con los que miden eso. Abajo está Egipto, el Mar Muerto, y ahí nos ubica, en esa sección. Y entonces mandan a llamar a Pedro, y Pedro tiene que caminar todo ese periodo, esa porción. No habían carros, no habían transporte, tuvo que caminar para ir. Interesante, porque en la visión Pedro dice: yo no entiendo qué Dios me quiso decir, no entiendo. Él solamente trataba de entender. El verso 17 él mismo lo dice: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí y sobre lo que significaría la visión de lo que había visto. Pedro no entendía. ¿Qué es lo que estaba pasando? Usted conoce la historia. ¿Qué es lo que estaba pasando? Los judíos, gente que se consideraba el pueblo de Dios, y los gentiles, había como una pared en medio. No se podían unir, no se podían juntar, no podían estar juntos. Era prohibido que un gentil, por ejemplo, fuera al santuario. No podía entrar al santuario un gentil. Para alguien entrar al santuario, al templo, tenía que hacer varias cosas, prepararse antes. Entonces había esa separación y esa división. Pero Dios, cuando le da la visión a Pedro, lo hace con un propósito. Al darle la visión, dice este libro inspirado, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, páginas 111 y 112, nos dice lo siguiente: en su mente, la pared de separación derribada por la muerte de Cristo existía todavía, y sus labores se habían limitado a los judíos. O sea, los discípulos en esa época, a los únicos que bautizaban, a los únicos que les predicaban, eran a los judíos. Y no habían entendido que el evangelio tenía que esparcirse a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Los discípulos no entendían eso, porque habían considerado a los gentiles como excluidos de las bendiciones del evangelio. El judío decía: yo soy hijo de Abraham, ya al cielo, ya Dios me está esperando, soy hijo de Abraham. Y los gentiles, ay, pobrecitos, esos están perdidos, esos no saben la mano derecha de la izquierda, esa gente es ignorante. Así pensaba el pueblo en esa época, el pueblo judío. Entonces había una separación. Interesante que en esta visión entonces Dios procura mostrarle a Pedro, mostrarle que realmente el evangelio no solo era para judíos, sino también para gente de otros países, de otras naciones. Por eso dice acá esta misma cita: ahora el Señor trataba de enseñarle a Pedro el alcance del plan mundial, el alcance mundial del plan divino. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien, verdad? ¿Cuál fue el propósito de la visión? ¿Por qué Dios le habla a Cornelio y le da la visión? Ve y manda a traer a Jope, ve y tráete a Pedro. Y al mismo tiempo Dios le da la visión ¿a quién? Le da la visión a Pedro. Le dice: ve con estas personas y quiero que llegues, que vayas. Y entonces Pedro va. ¿Y sale de dónde? Sale de Jope. Vamos al libro de Jonás ahora. Libro de Jonás. En la mañana la hermana predicó tan lindo este sermón. Yo no lo voy a leer todo. Usted conoció la historia, la escuchó. Nuestra hermana Loli, ahí está en internet de paso, ya está el sermón grabado en 4K. Y usted lo puede ver, lo puede compartir también. Ahí está en la Biblia, en el canal de la iglesia, el YouTube. Jonás capítulo 1, ¿lo tiene? Jonás capítulo 1. Léalo conmigo. ¿Y estamos hablando de qué? ¿Cuál es el tema? El tercer Jonás. Dice la escritura: vino palabra
de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió. ¿A dónde? ¿Dónde hemos escuchado esa palabra? Jope. Es el mismo lugar. Es el mismo lugar donde Pedro estaba esperando que le prepararan un alimento, donde Pedro tiene la visión. Jope, en el mismo lugar, tal vez no la misma casa, pero en la misma zona, Jonás salió huyendo, apartándose de Dios. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Y ahí está el mapa. Ubiquen Jope, ahí está Jope. Jope está, digamos, arribita de Gaza. Esa es la franja de Gaza donde se han estado dando los conflictos últimamente. Jope está básicamente en esa misma región, pero ahora miren un poquito más grande. Es el mismo mapa. Entonces aquí está Gat-Efer, que es donde vivía Jonás, y aquí está Jope, aquí abajito en la franja de Gaza, está en este mismo sector. Entonces Dios le dice, de Gat-Efer, Dios le dice: ve a Nínive. ¿Qué tenía que hacer Jonás? Tenía que subir y llegar aquí. Aquí está Nínive, la parte de Mesopotamia. Y él, en vez de ir, mire, este viaje cortito lo podía hacer, ¿qué? En una semana tal vez, caminando. En vez de ir arriba, en vez de subir hacia Nínive, Jonás desciende a Jope, ahí toma el barco, y entonces él viene, y a medio camino, aquí está Tarsis, esta es la parte de España, aquí está el Reino Unido, esta es Europa, básicamente es la parte de España, aquí está Italia, aquí está el Vaticano, en esta área. Entonces, a medio camino es que ocurre la historia, viene el pez, se lo traga, y entonces el pez, ¿qué hace? Lo devuelve para que cumpliera la misión de Dios. Eso hablaron en la mañana, ¿verdad? Eso está clarito. Está clarito. O sea, tiene una misión en la misma región donde está Pedro, es la misma región donde Pedro sale a predicar al centurión, es la misma región donde Jonás llega huyendo de Dios, huyendo de la presencia de Dios, el mismo lugar, Jope. Dos personajes que tienen bastante similitud. O sea, se parecen bastantes. Dos personajes. Por ejemplo, aquí tengo una comparación. ¿Cómo era la forma de ser de Jonás y de Pedro? ¿Será que se parecían? Por ejemplo, Jonás se lo presenta, de acuerdo con la Biblia, como un hombre con un gran egoísmo. Jonás, Dios lo manda a decir: ayuda a esta gente. Es gente que no sabe posiblemente leer ni escribir, no sabe la diferencia entre la mano izquierda y la mano derecha. Ve a ayudarles. Y Jonás dice: no, ¿yo por qué? Yo no. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. Jonás, egoísta. Lleno de rebeldía, lleno de arrogancia, otra característica del carácter de Jonás. Y también el carácter de Jonás lleno de enojo y lleno de desobediencia. Así es el carácter de Jonás. ¿Y Pedro cómo era? ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda cómo era el carácter de Pedro? Pedro significa piedra. Jonás significa paloma. En inglés sería dove, una palomita de esas blanquitas que vuelan. Nada que ver con el nombre, ¿verdad? Porque una palomita son dóciles, usted le da comidita y agarra confianza y se quedan con usted. Pero Jonás, su nombre Jonás en español es palomita, pero su carácter no era así, era todo esto. Y Pedro, por otro lado, piedra, un hombre impetuoso. Pedro, impetuoso. Así era su forma de ser. Era egoísta, jactancioso. ¿Usted recuerda cuando caminó sobre el agua? Jactancioso, se jactaba, mírenme, y empezó a hundirse. Un hombre descuidado, así era su carácter. Y esto, así lo describe, esto lo saqué del Comentario Bíblico Adventista, Comentario Bíblico Adventista, página 421. Ahí está describiendo cómo es el carácter de Pedro. Y en un momento, otra característica de Pedro es
que en un momento de crisis, Pedro podría ser débil, cobarde y vacilante. ¿Usted recuerda todas estas características de Pedro, verdad? ¿Recuerda cuando Jesús estaba siendo rodeado? ¿Qué hace Pedro? Saca el machete y le corta la oreja a una persona. No le iba a cortar la oreja, le iba a cortar la cabeza. Y clase de adventista ese Pedro. Tenía que ser de San Miguel. Digo, no sé. Pero la idea es que estas personas en el carácter son muy parecidas. El carácter de Jonás es muy parecido al de Pedro en su forma de ser. Una vez Jesús estaba diciendo: tengo que ir a la cruz, tengo que morir en la cruz para salvar a la humanidad. ¿Y qué hace Pedro? Señor, no vayas, no es necesario. Le reconvino, dice la Escritura: no vayas, no mueras. ¿Y qué hace Jesús? Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. No se lo dijo directa, o sea, se lo dice a Pedro, pero en realidad se lo está diciendo a Satanás, quien está detrás de la acción de Pedro. Pero si usted mira el detalle y si usted recuerda la historia de Pedro, usted va a encontrar algo interesante en la vida de Pedro. Pedro al principio se le llama el hijo del trueno. Dos hermanos eran y tenían este carácter tosco, impetuoso, egoísta. Pero si usted sigue la historia de Pedro, usted va a ver que hubo un cambio en Pedro. De repente cambia. La primera vez cuando Jesús lo encuentra en San Juan 1:42, le trae a Jesús el hermano, mirándolo Jesús le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. ¿A quién se lo está diciendo? Jesús se lo está diciendo a Pedro: tú eres hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, piedra. Entonces ya vamos entendiendo. El primer Jonás, ¿quién fue? El primer Jonás, el hijo de Amitai. El primer Jonás, el profeta, egoísta, el rebelde, arrogante, enojado, desobediente. El primer Jonás. El segundo Jonás, ¿quién es? Pedro. Pedro es el segundo Jonás. ¿Por qué? Tiene el mismo carácter. Y Jesús mismo le dice, cuando lo mira, dice: tú eres hijo de Jonás. Tú eres hijo de Jonás. Hijo de Amitai. Amitai quiere decir verdad. Verdad, ese es Amitai, pero Jonás quiere decir una palomita. Pero interesante que a medida que Pedro pasa tiempo con Jesús, transcurre la vida, Pedro aprende de Jesús, Pedro mira los milagros de Jesús, y llegamos a Hechos capítulo 2. Y entonces Pedro se levanta, predica, y se bautizan ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas? 3,000 al principio. 3,000 personas se bautizan. ¿Y quién predicó? Pedro. Pedro, el mismo que había sido un hombre impetuoso, egoísta, jactancioso, impulsivo, descuidado. Y luego dice Hechos capítulo 5: los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Está hablando de la iglesia, cómo crecía en esa época. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas, en los lechos. ¿Para qué? ¿Para qué hacía eso la gente? ¿Para qué hacía eso? Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Estamos viendo, hay un cambio. Pedro empieza como el segundo Jonás, como el nuevo Jonás. Pero a medida que va transcurriendo el tiempo y a medida que Jonás está aprendiendo de Jesús, pasando tiempo con Jesús, el segundo Jonás empieza a ser transformado. Empieza a recibir poder de Dios. Predica y 3,000 se bautizan. Y si no, la gente con solo la sombra de Pedro, y la gente era sana, con solo la sombra. ¿Puede imaginarse usted eso? ¿Alguna vez usted ha visto eso? En la televisión uno mira que la gente, eso es pura mentira. Pero estos milagros que hacía, estos milagros, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Y al final Jesús se lo repite en San Juan 21:15, le pregunta: si me amas más que esto, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Y Pedro dice: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y él dijo: apacienta mis ovejas. Y 3 veces hace la pregunta. Bueno, ya casi terminamos. Entonces ahí está el segundo Jonás. El primer Jonás, ahí está su carácter. El segundo Jonás, Pedro, ahí está su carácter. Y ahora vamos al tercer Jonás. ¿Quién es el tercer Jonás? Préstame el espejo. Bueno, esa idea estaba buena. Era un espejo, ¿verdad? Yo no sé si era un espejo lo que tenían ahí. Era una cámara. Creativo, este hombre es creativo. Yo voy a hacer lo mismo ahora. Vengan a verse aquí, miren el tercer Jonás y le puedo poner la cámara. El tercer Jonás es usted. El tercer Jonás soy yo. El tercer Jonás soy yo. Hay cosas en mi carácter que honestamente no me agradan. Hay cosas en mi carácter, en mi forma de ser. Yo no soy muy diferente de Pedro, Jonás. Tengo lo mismo. Hay cosas de mi carácter que no me gustan, que no me agradan. Y posiblemente, tal vez, en el carácter de usted hay cosas que tal vez a usted no le gusten y que tal vez a Dios también no le agraden. Y entonces, Señor, yo soy el tercer Jonás. Usted es el tercer Jonás. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? ¿Somos el tercer Jonás? Bueno, no se desanime, hay esperanza. Porque así como el poder transformador de Dios cambió a Pedro, Pedro se convirtió en un nuevo Jonás. El primer Jonás, el que rechazó. El segundo Jonás fue Pedro. El tercer Jonás somos usted y soy yo. Interesante que cuando el libro de Jonás está por el capítulo 3, es donde el libro de Jonás alcanza ya la cumbre, digamos. Usted va al capítulo 3, en el capítulo 2 se pone en ayuno. Jonás predica finalmente, cumple la misión de Dios, predica. La gente se arrepiente, hasta los animales. Y como decía la hermana Loli esta mañana, toda esa gente va a ser redimida y se va a levantar en el juicio final. Van a resucitar, ninguno se perdió. Yo no sabía, yo no había entendido esa parte, y ahora que la escuché a ella, ninguno se le perdió a Jonás. En el capítulo 3, Jonás, el libro debió terminar. Ahí ya se bautizaron, qué lindo, termina la campaña, se acabó. Ahí debió terminar. Pero interesante que el libro de Jonás sigue en el capítulo 4. ¿Y qué habla? ¿De qué trata en el capítulo 4? ¿Cómo Dios habla con Jonás? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa en el libro que más el propósito de Dios, más que salvar a Nínive, el libro de Jonás muestra que es Dios que quiere salvar a Jonás. Por eso existe el capítulo 4. Porque si Dios quería salvar a Nínive, hasta el capítulo 3 se acabó, se terminó. Pero el libro no termina en el capítulo 3. Sigue con el capítulo 4, mostrando cómo Dios, más que salvar a Nínive, Dios quería salvar a Jonás. Y por eso tuvo la conversación. La hermana nos hablaba en la mañana. La conversación tan bonita, Dios hablándole tan dulce, mostrándole su misericordia, su amor, su propósito. Interesante que en el capítulo 4 empiezan a hablar ellos, Dios, habla Dios, ¿por qué te enojas? Usted ha leído la conversación. Y de repente están hablando los dos y Jonás, el libro se termina. O sea, uno se queda con la pregunta: ¿y qué pasó? ¿Se arrepintió Jonás? ¿Qué hizo? No sabemos. O sea, el libro de Jonás está incompleto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted lo va a continuar escribiendo. Porque yo, con mi decisión, con mi acción, yo estoy escribiendo el capítulo 5 de Jonás. En otras palabras, el libro está incompleto porque ahora el libro continúa
a través de la vida de usted y a través de mi vida. Es decir, el libro tiene como una pregunta, digamos, implícita. O sea, no te la dice, pero está ahí. La pregunta es, mira, la pregunta es así, del libro de Jonás. Mira, si tú haces obra misionera, si tú predicas, si tú te dejas usar por Dios, Nínive se va a salvar. La gente va a venir. Por el poder de Dios la gente va a venir. Pero la pregunta del libro de Jonás es, Nínive se va a salvar, pero tú, el predicador, el evangelista, el miembro de iglesia, ¿tú te vas a salvar? Esa es la pregunta del libro de Jonás. ¿Tú? Por eso el libro termina así de repente. ¿Tú te vas a salvar? ¿O te salvarás tú? Es la pregunta. ¿Te salvarás tú? Por eso la enseñanza de cuando Jesús habla de las cosas perdidas, encontramos la enseñanza de Cristo donde dice la moneda perdida, la dracma perdida, la moneda perdida. ¿Dónde está perdida la moneda? Adentro de la casa. ¿Y cuál es la casa? La iglesia. Está dentro de la iglesia, o sea, se refiere a un miembro de la iglesia que está adentro del templo, pero está perdido. ¿Cómo es eso? Eso enseña esa parábola. Está dentro de la iglesia, pero está perdido. Por eso le llama la moneda perdida. Entonces dice que encienden la lámpara, sacan la escoba, empiezan a barrer hasta que la encuentra y hacen fiesta. Interesante. Por eso la pregunta del libro: Nínive se va a salvar, pero ¿te salvarás tú? ¿Te salvarás tú? Bueno, quiero terminar mostrando que en realidad, cuando Dios nos invita a hacer obra misionera, cuando Dios nos invita a predicarle a las personas, no es tanto porque Dios quiere salvar a esa persona. Claro que la quiere salvar. Pero cuando Dios nos toma en cuenta en esta misión, lo hace para salvarnos a nosotros mismos. Cuando Dios nos invita, o sea, la obra misionera, el evangelismo, la predicación, las campañas, son instrumentos que Dios utiliza para salvarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Cómo será eso? Dirá usted. ¿Cómo será eso? Bueno, quiero compartir con ustedes algunas citas que afirman eso. Por ejemplo, dice esta cita, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Dios no escoge para que sean sus representantes entre los hombres. Dios no escoge, ¿a quién? ¿A quién no escoge? Ángeles que nunca cayeron. O sea, aquí Dios no va a poner un ángel a predicar, sino que dice, Dios va a poner a predicar aquí a seres humanos, personas, hombres, mujeres, seres humanos, a hombres de pasiones semejantes a las de aquellos a quienes tratan de salvar. En su sabiduría el Señor pone a los que buscan la verdad en relación con semejantes suyos que conocen la verdad. O sea, es lo que Dios hizo con Cornelio y con Pedro, los puso juntos. Pedro tenía su carácter arruinado, pero Dios lo pone en contacto ¿para qué? Un hombre pecador, ¿para qué? Para que cuando Pedro venga y le predique a Cornelio, Pedro sea cambiado. Si Pedro dice, Señor, yo no le voy a predicar a ese hombre, es un pecador, es un romano, mira ese hombre, yo como pupusa, ese hombre ni come nada, ni arepas come. Si Pedro dice eso, Pedro nunca habría sido cambiado. Pedro nunca habría sido transformado. Pedro fue transformado porque él obedeció a Dios, anduvo en el camino de la evangelización, sirvió en el propósito a Dios y predicándole a otros, interesándose en otros, Pedro fue transformado. Y tan grande fue la transformación que solo su sombra
podía sanar personas. ¡Wow! Tengo otra cita más. Tengo otra que quiero compartir. Mira lo que dice esto. El Espíritu de Profecía, deseado de todas las gentes. Capítulo 14, página 116. Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. O sea, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? No hay nada imposible. Y Dios con un día, ustedes vieron el eclipse, ¿verdad? ¿Ustedes lo vieron? ¿No lo vieron? Hace poco, la semana pasada. Yo me compré los lentes, los conseguí, bien lindo se miraba. Tomé fotos, ahí las tengo. Imagínense si en ese eclipse, en el momentito que estaba ahí ocurriendo y todo el mundo estaba observando eso, imagínense si de repente aparece un ángel y empieza a predicar. ¿Cuántos se habrían bautizado? Todo el mundo. ¿Cuántos fueran a la iglesia si hubieran visto en el eclipse un ángel ahí predicando el evangelio? ¿Cuántos se habrían convertido? Capaz que todos, algunos tal vez por miedo, eran ateos, no creían en nada, pero vieron un ángel, vieron el eclipse, vieron un ángel y rapidito el templo estuviera lleno. Pero Dios no hace eso. Qué raro, ¿por qué? ¿Por qué Dios no pone a los ángeles a predicar si los ángeles son superiores a la inteligencia artificial, saben de memoria toda la escritura, tienen mejor capacidad que un ser humano? ¿Pero por qué no lo hace? Mire. Pero para que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra, con el fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio. Debemos participar en sus labores en favor de su redención. ¿Por qué Dios no pone a los ángeles a predicar? Los ángeles nunca han pecado. ¿Y por qué Dios pone a alguien como yo, amargado, egoísta, con un carácter tosco? ¿Por qué Dios hace eso? Porque yo soy el tercer Jonás. Para transformar nuestro carácter. Lo único que llevaremos al cielo es nuestro carácter. De manera que cuanto más obra misionera hacemos, cuanto más participamos y compartimos el evangelio, más estamos siendo transformados a la imagen y semejanza de Dios. Cuanto más nos interesamos en beneficiar a los demás, más nos parecemos a Jesús. Y el día que nos parezcamos más a Jesús, va a decir: estos son míos, vénganse conmigo. Y eso lo dice el Espíritu de Profecía también. Creo que es la que sigue. A ver, ahí está. Esto está en palabras de David el Gran Maestro. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. ¿Quién es el tercer Jonás? Usted, yo soy el tercer Jonás, que tengo un carácter. Honestamente, hay cosas de mí que no me agradan, en mi forma de ser, y soy el tercer Jonás. Pero desde el día que me bauticé hasta el día de hoy, estoy diciendo: Señor, úsame, transfórmame. Y así como Pedro, así como Jonás, Dios los utilizó para hacer grandes cosas, Dios lo puede usar a usted también. Y mientras servimos a Dios, Dios nos va transformando a su imagen, a su semejanza. Termino contándoles un testimonio de esta. Hace poco hubo una reunión de la División Norteamericana. Esta reunión la hacen de vez, una reunión de entrenamiento. La hicieron en línea, la pasaron por internet, y ahí predicó este pastor, el pastor Pavel Goya, ese es el nombre de ese pastor, un poco extraño el nombre, pero interesante. Esta reunión la hicieron el 26, duró una semana entera, y el 26 de febrero de este año, ahí predicó este pastor, y él dio un testimonio en ese sermón. Él predicó sobre la obra misionera, él predicó y dio un testimonio que me llamó la atención y me gustaría compartirlo, algo que pasó en la vida de él. El pastor Pavel Goya, él es originario de Rumania. Él nació en Rumania cuando Rumania era comunista. No sé si todavía lo es, pero en esa época del comunismo, y usted sabe, en los países comunistas, pues el cristianismo es prohibido. Entonces, él nació en ese ambiente, y ahí Dios lo llamó para ser pastor. Él vino a los Estados Unidos
Y entonces aquí aprendió inglés, él es rumano, habla su propio idioma, pero aquí al venir él habló inglés. Y entonces él ahora sirve en la conferencia general. Ahí está encargado de servir en el área de evangelismo. Él contó en ese sermón que tuvo ese día, el 26 de febrero, él contó que cuando él se mudó para acá, para este estado, él vive aquí en Maryland, este pastor, cuando él se mudó, pues él estaba interesado en evangelizar. Entonces, en el terreno donde él vivía, él tenía su jardín, que eran puras piedras y arena, eso es todo lo que tenía. Entonces el pastor dijo, bueno, él quiero hacer algo con este jardín. El jardín lo tenía destruido, la casa ahí pues él la acababa de comprar. Quiero hacer algo. Entonces lo primero que hizo, oró a Dios y dijo, Señor, te ruego que tú bendigas mi jardín, este pedacito de tierra, que tú lo bendigas. Quiero hacer un jardín y quiero comprometer este jardín de lo que salga de ahí. El 50% de todo lo que salga en el jardín lo voy a dedicar para bendecir, para ayudar en la predicación del evangelio y para bendecir a la iglesia. Así oró el pastor. Es lo que le llaman el fondo de inversión. Hoy casi no se practica eso, pero antes se hacía eso. La gente, por ejemplo, tomaba un árbol y decía, este árbol es el fondo de inversión. Entonces decía, oro, Señor, por este árbol de papaya, digamos, y todas las frutas que me des, la mitad son para obra misionera o para ayudar. Entonces mucha gente hace eso y recibe bendición. Este pastor, el que está en la fotografía, hizo eso. Señor, bendice mi jardín y el 50% de lo que tú me des va a ser para obra misionera y para bendecir a la iglesia. Y empezó a metió 11 camiones de mulch. Mulch es compost, es tierra preparada, tierra especial, una tierrita negra. Y le echó 11 camionadas al jardín, todo lo que él tenía. Y sembró ahí todo tipo de frutas, verduras, todo tipo de cosas, tomates, pepinos, un montón de cosas, melones, berenjenas. ¿Y qué creen ustedes que ocurre? El pastor dice, después de cierto tiempo vino la cosecha. Y él dice, y tengo fotos, dice él predicó en inglés, ahí está el sermón, usted lo puede escuchar, el sermón está en ese día, usted lo busca en esa reunión de Columbia Union. Y el pastor dice, cada tomate pesaba alrededor de 1 libra y algunos más de 1 libra en la cosecha que tuvo. Tuvo melones que llegaron a pesar hasta 4 libras, dice él. Yo no sé mucho de agricultura, pero él sacaba el melón del jardín, lo ponía en la pesa y le tomaba foto al melón, así con la pesa, 4 libras. Un tomate, 1.2 libras, un tomate. Así que Dios lo bendijo. Así que este pastor Goya, agarró su canasta de tomates y se fue donde el primer vecino. El primer vecino estaba cerca de su casa, entonces llega donde el primer vecino, toca la puerta. Buenas tardes, soy el pastor Goya y aquí vengo. Y en lo que toca la puerta, sale una persona con una escopeta. Ahí está una fotografía. No es él, estas fotos son inventadas. No es esa la persona de la escopeta, pero es para que se imaginen. Sale la persona con la escopeta y dice, ¿quién es? Soy yo, el pastor Goya. ¿Qué quiere? Bueno, he venido porque yo tengo un jardín y mi jardín tiene muchas frutas, muchas verduras y quiero compartir con usted. Oh, usted es mi vecino. Sí, soy su vecino. Entonces bajó la escopeta y le dice, ven, te voy a dar un abrazo. Entonces dice que bajó la escopeta y dice que le dio un abrazo de oso al pastor. Lo apretó. Entonces el pastor, aprovechando, pues le dio los tomates y al mismo tiempo le ofreció un libro. Y le dice, quiero también darte los tomates y quiero darte este libro. ¿Y de qué es ese libro? Es un libro que te quiero obsequiar para que tú lo leas. Y si me das permiso, le dice el pastor Goya, si me das permiso, me gustaría orar por ti. No. Yo no voy a ninguna iglesia. Yo no quiero nada de eso. El pastor Goya dice, no, yo no te estoy invitando a ninguna iglesia. Yo no te he mencionado ninguna iglesia. Yo te estoy diciendo que quiero darte los tomates, quiero darte un libro y si me das permiso, quiero orar por ti. Entonces dice el pastor que entonces el vecino dice, bueno, pero yo nunca he orado, yo no puedo orar. No te preocupes, dice el pastor, yo voy a orar, yo voy a decir todo. ¿Tienes algo que quisieras que yo ore por ti? Le pregunta el pastor. Y entonces el vecino, con la escopeta así a un lado,
Dice, bueno, sí, quiero que ores. Y llamó a la esposa. Quiero que ores por mi esposa y por mí. Tenemos 7 años que queremos tener un hijo y no hemos podido. Entonces el pastor Goya dice, está bien, con todo gusto. Entonces los agarró a los vecinos, pusieron los tomates a un ladito y empezó a orar. Señor, te ruego que tú te manifiestes en estos mis vecinos. Te ruego, Señor, que tú los bendigas, les demuestres cuánto tú los amas a ellos, que les des a conocer cuánto tú harías por ellos. Y te ruego que, si es tu voluntad, que tú les des un hijo, para que en este hijo ellos entiendan de que así como ellos aman a este bebé, así ellos son un bebé para ti, son tus hijos y así tú los amas a ellos. El pastor se fue. Pasó un año y después de un año, dice, tuvieron un bebé. A la siguiente semana, el pastor volvió a reunir otro canasta de tomates y se fue donde otro vecino. Y cuando llega donde este vecino ya era de esos vecinos que hablan y hablan y hablan. Y el pastor Goya dice, este pastor, este hermano, esta persona, este vecino llega, le tocó la puerta, lleva los tomates y dice, oh, ya sé quién es usted. Usted es mi vecino y me va a dar tomates, me va a dar un libro y va a orar por mí. Entonces el pastor Goya dice, bueno, él ya sabía todo, ¿y qué iba a hacer yo? Pues le di los tomates y también de la misma manera oré por él. Luego al siguiente día, el pastor Goya agarró otra canasta. Él había hecho ese compromiso con Dios de repartir tomates. Al siguiente día agarró otra canasta y se fue donde otro vecino. Tocó la puerta y en este vecino le apareció un señor bien mayor. Era persona, dice el pastor, era una persona bien amable, bien dulce. Y el pastor le explicó, he venido a darte tomates, he venido a darte un libro y he venido a orar por ti. Y este ancianito le dice, te agradezco mucho que hayas venido. Desearía que todos en mi vecindario fueran como tú. Y el viejito le dijo al pastor, sabes, mi esposa acaba de morir de cáncer. Mi esposa falleció de cáncer. Y luego tuve también mi hijo. Tuvo un accidente automovilístico y mi hijo ha quedado del cuerpo hacia abajo, mi hijo ha quedado paralítico. Entonces el pastor dice, si me das permiso, yo voy a orar por ti. Voy a orar para que Dios te dé fuerza, para que tú sigas adelante. Y así dice el pastor, entonces le entregó los tomates, le entregó el libro. Y a este viejito que era bien dulce, bien amable, entonces empezó a orar por esta persona. Al siguiente día, agarró otra canasta, el pastor Goya, él iba un día en una, otro día en otra y así, en donde todos sus vecinos. Al siguiente día, agarra otra canasta, llega donde otra persona, toca la puerta y sale un hombre blanco, despeinado, una barba larga y le dice, ¿quién es? Soy yo, soy su vecino y he venido para regalarle tomates, hablándole en inglés, ¿verdad? Los dos hablando en inglés. Y este vecino dice, pero tú tienes un acento. Entonces el pastor dice, sí, es que soy de Rumania. Y cuando el pastor dice, soy de Rumania, entonces el hombre empezó a insultarlo. Estos inmigrantes fuera de mi país. Y empezó a decirle malas palabras y lo insultaba. Fuera de mi país, inmigrantes, ¿qué hacen aquí? El pastor Goya dice, él cuenta, eso le pasó a él. Agarró su canastita de tomates, triste, y se fue para su casa. Se fue triste, se fue molesto, dice, tuvo que limpiarse los oídos con trapos de tantas malas palabras, de tanta suciedad que había escuchado. El tiempo pasó y entre esos tiempos el vecino le hizo la vida imposible. Cierto día le llamó, la policía llegó a tocar la puerta al pastor y él abrió. Señor, la policía, hemos recibido una queja de que sus perros ladran mucho. Sus perros aquí, los vecinos no pueden dormir porque sus perros ladran demasiado. Y el pastor dice, pero ¿cómo va a ser? Yo tengo un perrito, pero mis perros son haraganes, son lazy, no le ladran a nadie. Y venga, y llama al policía. El pastor dice, ven, vamos a ver. Entra la policía, entran al patio y dice, mire, ahí están mis perros.
Y los perros dormidos, ni cuenta se dieron que el policía los estaba observando. Dicen, no, mis perros son haraganes, no ladran, no les interesa nada. Posiblemente otro vecino, alguien más quizás, pero mis perros no molestan a nadie. Se fue la policía. Al siguiente día, tocan la puerta otra vez al pastor Goya. Señor, venimos de la Agencia de Protección de Animales. Hemos recibido un reporte que aquí usted maltrata a los animales. El pastor dice, ¿cómo va a ser? Si a mis perros los cuido más que a mis hijos. Mis perros están mejor que mis hijos. Los llevo al hospital, los llevo a la escuela, los llevo al daycare, los llevo a las vacunas. Hemos recibido esto. Y así día tras día, semana tras semana, semana tras semana. Este vecino le hizo la vida miserable, la vida imposible. Cierto día, dice el pastor, él mientras estaba pues sentado, la esposa se le acerca y le dice, ¿cómo vas a hacer para salvar a tu vecino? Y el pastor dice, ¿cómo que salvar a mi vecino? Sí, tú tienes que predicarle, tú eres el pastor de aquí de la colonia, tú vas a predicarle. No, dice, él no es mi vecino. ¿Cómo tú quieres que yo le predique al diablo? Sí, tú tienes que predicar. La esposa dice, ¿cómo tú quieres salvar a tu vecino si lo estás odiando? Y entonces el pastor se quedó, no, pero es que yo le predico a toda gente, pero a ese vecino no le quiero predicar más. Sí, pero Dios, la esposa le dice, sí, pero Dios nos ha dicho que debemos amar a nuestros enemigos. Sí, pero el pastor dice, sí, pero tú no vas a amar al diablo. ¿Quién va a amar al diablo? Entonces la esposa le dijo, tú no eres pastor. Tú no eres pastor. Sí, soy pastor. Tú no eres pastor. ¿Cómo dices tú? ¿Cómo predicas tú de un Dios de amor? ¿Cómo predicas tú del perdón, pero no eres capaz de amar a tu vecino que te ha maltratado? ¿Cómo? El pastor se molestó. Se molestó y se fue para su cuarto. Y se molestó porque sabía que lo que le dijo su esposa era verdad. Era verdad. Se fue para su cuarto, recordando las palabras de la esposa, y empezó a orar. Señor, quiero orar, pero si querés no me contestes. Voy a orar, pero no tomes en serio mi oración. No la tomes en serio. Pero quiero orar. Pongo mi vida delante de ti, dice el pastor Goya. Pongo mi vida delante de ti. Y si tú usas mi vida para salvar a esta persona, a este vecino que me ha hecho la vida imposible, úsala. Usa mi vida. Es lo que la esposa le había dicho. Tienes que orar por tus vecinos. Y orar así como oró Moisés. Bórrame a mí. ¿Recuerda la oración de Moisés? Bórrame a mí del libro de la vida, pero no borres al pueblo. ¿Recuerda Moisés? ¿Recuerda esa oración? Wow. Moisés dice, si querés déjame a mí afuera, pero que el pueblo de Israel entre. Yo muchas veces he creído que esa oración de Moisés fue lo que movió a Dios para llevárselo. Porque Moisés está en el cielo ahorita y está vivo. Cristo lo resucitó. Y lo que Moisés le pedía, le dijo, bórrame del libro, pero no dejes al pueblo fuera. Bórrame a mí y que ellos se salven. Yo he creído, podría estar equivocado, pero he creído que esa oración fue la que movió a Dios a decidir llevarse a Moisés. Y la esposa le dice al pastor Goya, tienes que orar como Moisés. Quítame a mí la vida, quita mi nombre del libro de la vida, pero que mi vecino se salve. Y el pastor Goya oró así: Señor, no lo tomes en serio, pero si mi vida podría servir, úsala para salvar a esta persona. 5 días después, el pastor empezó a escuchar ruidos afuera de su casa, ruidos y ruidos. Él fue a ver, se dio cuenta que eran los perros del vecino que le había hecho la vida imposible. Los perros estaban ahí jugando con los perros del pastor. Y hay un montón de perrerillos ahí jugando, entre ellos mismos jugando. Y el pastor Goya, que ama a los animales, le encanta, se puso a jugar, era otro perrito ahí jugando con ellos. Y mientras el pastor jugaba con los perros del vecino, el que le había hecho la vida miserable, el vecino de lejos estaba así, viendo al pastor.
que estaba jugando con los perros. Entonces ya cuando el pastor se dio cuenta de que el vecino lo estaba viendo, llamó a los perritos. Vamos papá, venga. Agarró los perritos, cruzó la calle y se los devolvió a su dueño. Dice, aquí están, vinieron a mi propiedad, aquí están. Y entonces el pastor, cuando el vecino, el que le había hecho la vida miserable, le dice, gracias, cuidaste a mis perros. Y el pastor, cuando estaba delante de esa persona que le había hecho la vida imposible, se le encendió la luz, porque él se acordó que al mismo tiempo que el pastor hizo su jardín, el vecino, la esposa del vecino, también hizo un jardín, pero no le dio nada, no le funcionó nada. Entonces el pastor Goya dice que inmediatamente llamó al vecino. Después que le entregó los perros, le dice, ven a mi casa. ¿Para qué? Ven a mi casa, ven. Y el vecino, de mala gana, dejó los perros y fue a la casa del pastor. Y el pastor Goya dice, mira mi jardín. Y el vecino dice, wow, ese es tu jardín. Ellos habían tratado de hacer lo mismo y no le funcionó. Wow, ¿es tu jardín? Sí, ese es mi jardín. Y ven. Y el pastor agarró una canasta, la llenó de tomates y se la entregó y le dice, ven, esto es tuyo. Y el vecino, que le había hecho la vida miserable, le regalan tomate y dice, ¿cómo? ¿Tú me estás regalando esto a mí? Sí, te lo regalo. Ven. Y le echó más tomates, melones y todo tipo de verduras y le llenó más la canasta. El hombre sacó el teléfono y llamó a la esposa. Ese hombre, el que lo había hecho la vida imposible, llama a su esposa. Querida, ven. ¿A dónde? Estoy aquí con el vecino. ¿Cuál vecino? Tú ya sabes, ven. Y la esposa dice, ¿pero es seguro si voy con el inmigrante? ¿Es seguro si voy? Y la esposa dice, ven por favor. Y llega la esposa. Y cuando llegan la esposa y llega él, el pastor saca otra canasta y entonces se le entrega. Y la esposa le dice, mira el jardín cómo lo tiene mi vecino. Entonces el pastor le empezó a llenar. No, ya no quiero más. No, lleva. Aquí se me van a perder a mí, dice el pastor. Lleva. Le llenó la canasta, se la llenó. Y entonces la mujer empezó a llorar. Delante del pastor Goya, empezó a llorar. ¿Por qué nos tratas así? Te hemos tratado tan mal. Desde que te mudaste a este vecindario te hemos tratado tan mal. ¿Por qué nos tratas así? Y el pastor dice, bueno, es lo que debemos hacer. Cuidarnos como vecinos, ayudarnos unos a otros. Sí, pero te hemos tratado mal. Eso es lo que el pastor dice, bueno, tal vez es porque ustedes no me conocen, pero podemos volver a empezar de nuevo. Entonces la señora, entre lágrimas, dice, tengo 7 años que no puedo dormir. He ido al doctor, me ha dado pastillas y todo el día, dice la señora, todo el día paso molesta, me peleo con mi marido y grito y golpeo. El pastor Goya dice, yo tengo la solución, dice el pastor Goya, déjame orar por ti. Y entonces el pastor Goya oró por estos vecinos que le habían hecho la vida imposible y oró, Señor, quiero orar por estos hijos tuyos, que así como tú los creaste a tu imagen y tu semejanza, que tú les des descanso, que tú en esta noche, mi Dios, manifiestes tu poder y que ellos duerman como bebecitos, que duerman felices, que duerman en paz. Y el pastor le entregó la Biblia, oraron y ahora son muy buenos amigos. Esa es la evangelización. Y a eso nos invita Dios. El tercer Jonás soy yo, es usted. Que lo que tenemos lo usemos para servir a los demás. Pero al servir a los demás, Dios mismo nos está transformando nuestro carácter para llevarnos al cielo. Cuanto más le servimos, más nos parecemos a Jesús, Jesús más rápido va a venir. Que Dios bendiga a su iglesia.